Les traigo una nueva reflexión con un título bastante alarmante. Pero ¿qué es la pregunta o la interrogante que se hacen tanto los impíos y que nos hacen a nosotros? ¿Vale la pena creer si todos morimos? Y usted va a oír en el desarrollo de mi reflexión cuántas cosas hay aparejadas en este título. ¿Vale la pena creer si todos morimos? Y lo baso en el Salmo 48, Salmo 89, 48, que dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Pero mira ahora la otra pregunta tan tremenda: ¿librará su alma del poder de la muerte? Y ahí está la gran diferencia del que cree y del que no cree. El salmista David dijo estas palabras hace unos 3000 años, que pronunció estas palabras, y que yo uso mucho este texto cada vez que voy a despedir a una persona en el cementerio. Para los que están allí escuchando, yo uso este versículo de este Salmo 89, 48. El libro de los Salmos está lleno de preciosas enseñanzas, verdades profundas y grandes conceptos teológicos. Y es triste y trágico que la gente solamente se queda con la primera pregunta: a mí no me hables de Dios, ni de salvación, ni de más allá, porque todo el mundo muere. Este texto es una de las tremendas declaraciones con repercusión de eternidad. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? No hay uno solo. Pero mira ahora la otra pregunta: ¿librará su alma del poder de la muerte? En este texto nos plantea el gran enigma de los siglos, que ha hecho pensar y reflexionar a millones en el mundo. Millones en el mundo están prácticamente atormentados porque quisieran resolver el enigma de la muerte. Quisieran saber los pormenores de qué será la vida cuando partimos de este mundo. Y por más que han querido disertar sobre el misterio, los que dicen que saben, lo único que han hecho es enredar más la cosa. Y el misterio de la muerte sigue siendo un enigma para el ser humano. Tema que ha aterrado y aterra a millones. Sin embargo, el ser humano sigue extraviado y confundido. No sabe qué hacer ni a quién oír, porque no quieren venir a la Biblia, que es el manantial de salvación. El salmista David lo dijo en una ocasión: cuán hermosa es, oh Dios, tu salvación. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la cubierta de tus alas. Pero también se nos abre la gran interrogante de los siglos, y que cuando uno le habla a alguien sobre el destino eterno como morada final para el ser humano, para los mortales que viven en un corre-corre diario, ellos con sarcasmo nos lanzan esa pregunta en forma despectiva y nos responden: a mí no me hables nada de eso, del más allá. A mí lo que me interesa es que me lo den todo aquí abajo. Pues mira, no te lo van a dar todo aquí abajo. ¿Sabes por qué? Porque la vida no termina aquí abajo. Esa errónea respuesta que nos dan, esa errónea respuesta con que vive el ser humano y ha vivido en su arrogancia, que me lo den todo aquí. No, no. Esto es un sueño, esta vida es un sueño comparada con la eternidad. Es allá en el otro lado. Y si escuchas con reverencia y fe la gran interrogante, te escalofrías, porque no hay un solo ser humano que no vea la muerte. Esa es la primera pregunta: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? No hay uno solo. He ahí la gran pregunta. La muerte se lleva al que cree
al que no cree, al sabio, al ignorante. No hay acepción de personas. Al rico, al pobre, al mendigo y al que tiene. La muerte es un fatalismo que ataca a la humanidad y que no hay remedio para ella. Te tienes que ir y no te queda más remedio que te tienes que ir. Y si me tengo que ir y dentro de mí hay un estuche llamado alma que no termina en el polvo en el cementerio, sino algo importantísimo que bajó del cielo y se implantó en mi ser cuando yo estaba en el feto de mi madre. Esa alma regresa a la presencia de Dios que la dio. En la próxima reflexión vamos a hablar de varios secretos también sobre la muerte. La muerte se lleva, te repito, al que cree, al que no cree, al sabio, al ignorante, al rico, al pobre, al humilde, al engreído. Nadie escapa a esta tragedia universal. Y es lo que quiero que te grabes, que tú y yo estamos de paso por esta vida. Y que este mal universal no fue creado por el autor de la vida, es a saber Dios, sino que fue el mismo Satanás en el huerto del Edén quien introdujo esta tragedia y esta maldición de la muerte, porque Dios creó al ser humano para que no muriera. Y ese zarpazo final de la vida, nadie lo puede evitar. Pero gracias a Dios por su gran diferencia para los que marca a los que creemos y a los que no creen. Y es esta: ¿librará su alma del poder de la tumba o del sepulcro o de la muerte? Esa es la gran diferencia que la Biblia lo recalca y lo aclara contundentemente. Ah, pues mira, para escapar de esa muerte eterna no me queda otra alternativa que agarrarme del Señor Jesucristo, quien vino del cielo, a hablarme de esa vida eterna, a darme vida si yo lo aceptaba como mi Salvador, y a trasladarme el día que muramos a las mansiones celestiales. Tú escoge. Del lado de allá hay dos lugares: el cielo con Dios o el lugar de tormento con Satanás y los demás muertos. Es una gran diferencia que marca a los que creen y a los que no creen. A los primeros nos aguarda un cielo paraíso lleno de bendiciones para descansar de tantas tragedias, de tantas lágrimas, de tantos infortunios y calamidades, que por más que hemos querido correr detrás de los médicos y de las medicinas, nuestro cuerpo se va deteriorando y arruinando constantemente. Pero el apóstol Pablo nos da una esperanza y nos dice: pero el hombre interior, esa alma que está dentro de nosotros, se va renovando de día en día hasta el conocimiento pleno. Allí donde nos espera una eternidad, no de tormento como al que no cree, sino una eternidad de bendición. Si aceptamos, si aceptas tú la oferta de salvación que Jesucristo nos dejó al pasar por este mundo. Él vino a eso. Vino a dar su vida en la muerte, en la cruz del Calvario, para rescatarnos y salvarnos de la tragedia de la humanidad, de este flagelo que no hay médico ni medicina. En la cruz del Calvario vino a salvarnos. Allí derramó su sangre, y esa sangre limpia de pecado a todo ser humano, nos purifica y nos prepara para entrar a ese paraíso de gloria. El Señor Jesucristo nos habló claro y contundente de esa vida en el más allá. Nos dijo claramente todo lo que había allí. Habló a sus discípulos y a sus discípulos también a nosotros en los evangelios. Él lo dijo todo para que nadie tuviera excusa. Y cuando ya Jesucristo resucitó de los muertos y iba a ascender a los cielos, sus discípulos temblando y temiendo porque Jesús se iba y los abandonaba, figúrate el Dios humanado. Él le dijo allí en Juan capítulo 14, 1 al 4, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios?
crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para que entren millones. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. ¿Qué clase de garantía? ¿Qué clase de bendición? Por eso cuando vamos marchando a la muerte y estamos a punto de partir de este mundo, nosotros nos despedimos muchas veces con una sonrisa en los labios, o muchas veces con una palabra de aliento a nuestros seres queridos que están llorando anticipadamente nuestra partida. Otra vez estamos diciendo, estoy listo para entrar a las mansiones celestiales. Sí, mucha gente que ha creído en Jesucristo como su Salvador nos han dejado trascendentales declaraciones de cómo es el más allá. Otros nos han dicho, me voy, pero te espero en el otro lado. Ese otro lado es la eternidad. Tener la garantía y la seguridad de que vamos a morar y a reinar en una vida eterna. Jesucristo vino a prepararnos el camino a esa vida eterna. En una de las próximas reflexiones les voy a hablar de lo que Jesucristo nos dejó dicho. Yo soy el camino. Andad por él. Él es el único camino. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Ante esta aterradora pregunta, espero usted se cuente entre los que han sido librados del poder de la muerte. Y del poder de la muerte solamente nos libramos aquellos que hemos creído en Jesucristo. El salmista David nos dejó la interrogante en el aire. No hay un solo hombre que no muera. Pero nos dijo también, librará su alma del poder de la muerte, porque él estaba visualizando ya que 3000 años, que 1000 años más tarde llegara un Salvador al mundo llamado Jesús, que iba a redimir al hombre del pecado y de la muerte para darnos el traslado a la vida eterna. El apóstol Pablo llamó a esto el misterio oculto desde los siglos pasados y que se nos ha manifestado a nosotros por medio de Jesucristo, quien nunca mintió ni hubo engaño en su boca. Él fue el único que nos bajó del cielo a esta tierra para darnos el secreto de cómo irnos de esta tierra para el cielo. De modo que ese gran misterio se devela en la persona de Jesucristo, quien nos habló contundentemente del más allá. Me voy a preparar lugar, le dijo a sus discípulos, para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. Y ahí en esos discípulos está incluido este pastor Enoc Fumero. Y ahí en esas palabras contundentes estás incluido tú también, si aceptas a Jesucristo como Salvador personal, porque Él fue a garantizar esa vida eterna. Yo tengo ya el boleto para allí, a este paraíso celestial que nos espera y que nos aguarda. Estamos cada día con nuestra predicación, con nuestro mensaje, anticipando lo que será allí. ¿Por qué no hacerle caso al Señor Jesús? Si la muerte es inevitable, oye esto, como es inevitable la vida eterna. ¿Librará su alma del poder de la muerte? ¡Claro que sí! Jesucristo vino para librarnos del poder de la muerte espiritual, no así la física. Él tuvo que morir crucificado en la cruz del Calvario y fue sepultado, pero resucitó a los cielos. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros, a pesar de morir, nuestra alma parta. Por eso cada vez que una persona lanza el último suspiro, su alma vuela a uno de dos lugares, cielo o infierno. Primero, el poder de la muerte fue derrotado en la cruz del Calvario en la persona de Jesucristo. Segundo, el poder de la vida eterna. Ese poder de la vida está a nuestro alcance, y desde el día en que nosotros aceptamos la oferta de salvación que Jesucristo nos ha dejado, desde ese día comienza la eternidad para cada uno de nosotros. Ese día empezamos a marchar rumbo a la eternidad. Por eso cada vez que usted oye un cristiano cantando, alabando al Señor, viviendo la vida que agrada al Señor Jesucristo en esta tierra,
es porque estamos ya caminando rumbo a la patria celestial. Sí, rumbo a esa patria celestial que Él nos fue a preparar. Por eso, esa pregunta un tanto aterradora del salmista David, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Ni tú ni yo, todos. Pero la otra, librará su alma del poder del sepulcro. Quiera Dios que tú también puedas decir, sí, yo estoy librado del poder del sepulcro. De modo que desde el día en que usted acepta a Jesucristo como el Salvador de su vida, ya usted ha decidido su destino eterno para ser librado de la muerte y habrá garantizado la entrada a la vida eterna con Dios. Porque bien vale la pena creer, dijo un célebre teólogo alemán. Dijo así, bien vale la pena creer. Y dijo este teólogo alemán a principios del siglo pasado, llamado Karl Barth, estas extraordinarias palabras. Un día, todos iremos para el cementerio. Ese día, todos regresarán, no dijo regresaremos, regresarán. Todos menos uno. Ese uno que no regresará voy a ser yo. Querido amigo, querida amiga, un día todos iremos para el cementerio. Un día todos van a regresar menos yo. Ese será el pastor Enoch. Un día todos iremos para el cementerio. Ese día todos regresarán menos uno. Ese uno vas a ser tú o va a ser el otro. Hace unos 30 años cayó en mis manos un libro titulado Fe victoriosa en el cáncer. Su autor era un pastor y oncólogo venezolano, un hombre prominente de Dios que ya debe haber partido de este mundo para las mansiones celestiales. Este ilustre hombre de Dios escribió este libro que yo me lo bebí. Y después que lo leí, lo devolví a la biblioteca del seminario y desapareció. Nunca más lo he podido encontrar, ni buscándolo por internet. Este hombre de Dios escribió en una de sus páginas estas trascendentales palabras que yo la uso mucho cada vez que tengo que despedir un ser querido en la funeraria o en el cementerio. Estas palabras me han seguido por 3 décadas. Él dijo así: nuestra civilización está muy orgullosa de sus éxitos técnicos, pero ni los más avanzados éxitos técnicos podrán suprimir la muerte. No podrán conseguirlo. Oye, amigo, amiga, ¿cómo te cae? Ni los más avanzados éxitos técnicos podrán suprimir la muerte. Vivir es un constante marchar hacia la muerte. Óyelo bien, desde que tú saliste del vientre de tu madre. Vivir es un constante marchar hacia la muerte. Y esta es acompañante inevitable del ser humano en su fatigarse terreno. No puedes escapar. Al lado tuyo, detrás de ti, va marchando alguien que se llama muerte. De modo que no te queda otra alternativa que mirar al cielo. Y añadió este célebre escritor cristiano: el hombre día a día vive su propia muerte. Esto me aterra, pero como soy cristiano, me da la seguridad que aunque la muerte esté pisando mis talones, yo estoy marchando a la patria celestial. Y añadió, oye esto, añadió este célebre escritor cristiano: la vida es una enfermedad incurable que siempre termina con la muerte. La vida es una enfermedad incurable que siempre termina con la muerte. No hay alternativa, amigo. De modo que las palabras del salmista hace 3000 años cobran vigencia hoy. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Librará su alma del poder del sepulcro. Y psicólogos eminentes aseguran que el hombre se cree un ser inmortal y que cree en la muerte como un mal universal, pero se resiste a aceptarla como incluido en ella. En su célebre libro añadía este insigne pastor y oncólogo venezolano: cuando una persona tiene una enfermedad y se le da
una tremenda noticia de su enfermedad incurable y que es terminal, la persona no anticipa su mal por la enfermedad y la magnitud, no anticipa su muerte, sino que la anticipa por el miedo y el pánico a esa enfermedad incurable. A eso él le llamó temor neurótico, el pánico a la enfermedad. Y dice él, la más de las veces la persona no muere por la enfermedad, sino por el pánico o el temor neurótico, así le llamó. Pero concluyó, no así la persona creyente, cristiana, que enferma y le damos el diagnóstico de una enfermedad terminal y dice, pero sobre todo eso está mi fe y está el poder del Señor. Y yo voy a estar vivo hasta que Él lo quiera y lo determine. Y dice él, o dijo él en su libro, la más de las veces estas personas que tienen fe, sus células benignas son envueltas por las células, envuelven las células malignas y la persona controla su mal y aplaza su muerte por la enfermedad. Fíjate qué importante es la fe para el que cree y para el que no cree. ¿Ya viste, hermano? ¿Ya vieron, amigos, cuán importante e indispensable es la fe para el ser humano? Sí, hay un día especial para cada uno de nosotros. Y bien vale la pena creer y tener fe. Tener un Salvador que vino a dejarnos el camino al país de gloria, el camino que nos conduce al paraíso y a la eternidad. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? No hay uno solo. Pero el salmista David hace 3000 años nos dejó esta segunda pregunta. ¿Librará su alma del poder de la muerte? ¡Claro que sí! Yo no termino en el cementerio. Ningún cristiano termina en el cementerio. Ningún impío termina en el cementerio. Porque ese estuchito que fue colocado en nuestro interior desde el feto de nuestras madres, ese estuchito bajó del cielo. Así lo dice el salmista en el Salmo 139:9. Mi embrión vieron tus ojos, hablando del feto y de Dios. Y el día que concluye nuestra peregrinación por este mundo y partamos de aquí por la muerte, ese estuchito que se llama alma no se desintegra en el cementerio. No, no termina ahí. Ese estuchito parte para la eternidad de donde vino. Pero como tú con tu vida hiciste lo que te dio la gana, tú mismo decides de aquí abajo tu suerte eterna. El día que tuve que sacar los restos de mi padre de la tumba, después que echamos todos aquellos huesitos en una cajita chiquitica de metal, le dije a mis hermanas que lloraban, si esto fuera la vida, yo renunciaba a ella. Pero ahí no está mi padre, que era pastor. Mi padre hace mucho rato que está disfrutando en las mansiones celestiales. Querido amigo, quien único puede librarte del poder de la muerte se llama Jesucristo. Él dejó abierto el camino al país de gloria. Que Dios te bendiga.